Gloria al Señor. Hermanos, Amén. sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Vamos a iniciar esta tarde y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias allá en Mateo 16. Amén. Vamos a leer un pasaje en Mateo 16 del 13 al 20. Aquí estamos hablando de la pedagogía del Rey, de la enseñanza que nos dejó el Señor Amén. Gloria a Dios. a la iglesia en general. Gloria a Dios. Dice la palabra así, San Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Dios los bendiga esta noche. Nuestro tema se llama: las puertas del Hades no prevalecerán. Aleluya. Aquí acabamos de leer un mensaje que nos manda el Señor de cómo Él iba a fundar su iglesia, el inicio de la iglesia cristiana. Y la verdad central de ese tema se dice: Jesucristo nos dice que aunque el diablo ha levantado puertas y murallas para evitar el avance del evangelio, Él nos dio poder para derribarlas. Gloria a su nombre. Para iniciar, yo quiero hacerme la pregunta: ¿qué es en realidad la iglesia? Y imaginémonos por un momento cómo era aquella iglesia o aquella ciudad que se llamaba Jericó, al norte de Jerusalén, en Israel. Pues Jericó era una ciudad muy antigua, quizá la más antigua del mundo. Aleluya. Esta ciudad fue diseñada y fue construida por el diablo. No estoy diciendo que Jericó fue así, estamos imaginando una ciudad así. Esta ciudad estaba rodeada de altas murallas e impenetrables. Y Jericó contaba con uno de los manantiales más ricos de toda Palestina. Pero la ciudad imaginaria que estamos pensando es una ciudad que está compuesta de ladrillos de religión, muy bien cimentada, con doctrinas y enseñanzas completamente opuestas a la palabra de Dios. En otras palabras, fuertes y grandes murallas construidas y fortificadas con el propósito de detener todos los estudios bíblicos, todas las predicaciones, mensajes cristianos, para que penetren a esta ciudad. Hermanos, esta descripción aplica al mundo de hoy. El diablo tiene el propósito principal de contaminar la iglesia verdadera. Aleluya. Por eso, en esos últimos tiempos, casi no se escuchan mensajes de exhortación para vivir en santidad. Y aquella persona o aquel predicador que lo hace, ¿de qué lo tachan? De extremista. Porque para muchos, hermanos, se han conformado con el mundo y lo ven muy normal: el adulterio, la fornicación, la borrachera, el lesbianismo, la homosexualidad, la estafa, la mentira. Y no debe ser así, hermanos. Lo que es pecado para siempre. Por eso, hermanos, la palabra de Dios
dice ahí que es la misma, no ha cambiado. La misma palabra que se predicaba hace 2000 años, hace 4000 años, es la misma, hermanos, no ha cambiado jamás. Los mismos principios que aplicaban en ese tiempo aplican hoy en día. Ahora bien, al principio me hice la pregunta, ¿qué es en realidad la iglesia? Para muchos se confunden y dicen que la iglesia es el templo o es el lugar donde se reúnen, hermanos. Pero en realidad la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Son todas las personas que aceptan el don de la salvación y siguen las enseñanzas de nuestro Salvador. Es mucho más que un edificio, porque en la Biblia la palabra iglesia no se refiere al templo o al edificio, siempre se refiere al conjunto de personas que siguen a Jesucristo. Eso es la iglesia. En el pasaje que acabamos de leer, ahí en Mateo 16, el Señor Jesucristo hace una pregunta muy importante y le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta fue, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ciertamente vemos aquí que ellos veían algunas semejanzas en las predicaciones de estos grandes profetas. Había semejanza en la forma de hablar y de enseñar con Cristo el Señor. Pero en realidad había una gran confusión entre la gente en cuanto a la identidad de Jesús. Los discípulos tenían muy claro quién era Jesús. Él era el Mesías prometido. Él era el que había de venir para dar redención a su pueblo. Pero tristemente, hoy en día estamos viviendo esta confusión, hermanos. Mucha gente no considera a Cristo como el Mesías, como el Salvador del mundo, sino algún profeta o algún hombre bueno que vino al mundo con una gran enseñanza. Pero para nosotros, Él es el Cristo, Él es el Mesías esperado, que vino y murió por nuestros pecados, por la redención, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, aleluya. Y hermanos, tristemente también hay muchos cristianos que están atrapados en estas cosas, hermanos, en estas dudas, en estas murallas de religión, que están cimentadas por falsas doctrinas y por la perdición que existe en el mundo. Han sido contaminados por las ideas del mundo. No han desarrollado o no viven un evangelio puro y estricto. ¿Pero por qué ha sucedido esto? La mera verdad, hermanos y hermanas, es porque no han recibido una verdadera revelación de la verdadera identidad de Cristo, el Señor. Las Escrituras hablan de diferentes tipos de revelación. Como por ejemplo hay personas que reciben visiones, reciben sueños, o hay gente que ven ángeles. Pero hermanos, el día de hoy, en la iglesia de hoy, la mayoría de las revelaciones que se reciben, que ya sean los líderes o pastores o personas que son muy entregados a Dios, se produce mediante los susurros del Espíritu Santo. Aleluya. Puede que estos apacibles susurros espirituales no parezcan tan espectaculares como las visiones o las visitas de ángeles, pero son igual de poderosos, de duraderos e influyentes en nuestra vida. El testimonio del Espíritu Santo deja una impresión en el alma más significativa que ninguna otra cosa que podamos ver o que podamos oír. Mediante tales revelaciones recibiremos una fortaleza duradera para permanecer fieles al Evangelio y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Eso es lo que ha pasado, hermanos, por falta de revelación. Aleluya. Y continuando con el pasaje que leímos en Mateo 16, versículo 15, dice, el Señor, ya viendo la confusión que había entre muchos de sus seguidores, dice,
les dice al grupo reducido de sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y esto, hermanos, le agradó al Señor. Y le dice en el siguiente, versículo 17: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Toda la iglesia verdadera que se reúne, hermanos, es porque el Señor le ha revelado su identidad, de que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Así es, aleluya. Muchos que profesan ser cristianos no han tenido una revelación del Padre. En otras palabras, muchos creen, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. De tal manera que no hay un sometimiento total a Cristo y no hay un cambio radical en la vida de esa persona. Por eso esa persona puede vivir en el mundo y gozarse con las cosas que el mundo ofrece, y en ciertos momentos menospreciar las cosas de Dios, porque estas son sagradas. Y hermanos, vemos con esta declaración que hizo Pedro de que tú eres el Cristo, Dios quedaba glorificado. Ahí le estaba dando gloria a Dios. Hay poder. Esta revelación, hermanos, no pudo haber venido del nacimiento o de la enseñanza en su casa, ni de la educación, sino solamente del Padre Celestial. Aleluya. De esta manera Dios también honra a todos aquellos seguidores, a todos los ministros creyentes en general, a todos los que le reconocen como Salvador, porque dice la palabra que no debemos avergonzarnos de ser creyentes, de ser seguidores de Cristo, pues así dice en Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Debemos dar honra y gloria a Dios en todo momento. Aquí, hermanos, en este versículo, el Señor profetizó el nacimiento de la iglesia allá en Pentecostés. Allá, el versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. La iglesia, hermanos, fue fundada sobre la roca que es Cristo, y no por Pedro, porque dijo Señor, bueno, qué coincidencia que tu nombre es Pedro, el hombre roca. Pero aquí el Señor usó la palabra Petros, una piedrecilla, y dijo sobre esta roca, usando la palabra Petra. La confusión que existe del griego, hermanos, a la traducción trajo este error. De tal manera que la iglesia de Roma utiliza esos pasajes para decir: mira, Pedro fue el fundador de la iglesia, lo cual no es cierto. Cristo el Señor es el fundador de la iglesia. Aleluya. Porque allí no dijo: sobre ti, Pedro, o sobre tus sucesores fundaré la iglesia, sino que dijo: sobre esta roca, sobre esta divina revelación que has dicho, Pedro, que Cristo es la roca, que Cristo es el Señor, sobre este dicho será fundada la iglesia. Aleluya. Aquí muestra que la formación de la iglesia estaba aún en el futuro, porque dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Hermanos, y Pedro, aún en sus escritos, él declara que él no es la roca. Porque vemos allá en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, Pedro declara, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él está aquí declarando que Cristo es la roca. Aleluya. No que Él sea la roca. Así es. Aquí vemos que Pedro declara 4 cosas. Dice: Cristo es la piedra viva, Él es la piedra principal del ángulo, Él es la piedra desechada por los edificadores, Él es la piedra de tropiezo. Y también, hermanos, Lucas vemos que también dice en Lucas 4:11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En Hechos 4:11, hermanos. Gloria a Dios.
Cristo es la roca. También, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que Moisés en su cántico, él proclamó que la roca es Cristo el Señor. En Deuteronomio 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Y ahí mismo en Deuteronomio vemos versículo 18, dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu Creador. Ahí dice que Dios es la roca. Y también ahí del cántico de Moisés dice el versículo 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. O sea que toda la Biblia está declarando, hermanos, que Cristo es la roca. Él es el fundador de la iglesia. Aleluya. Por eso la declaración de la iglesia de Roma es errónea. Cuando se toma un pasaje o un versículo fuera de contexto, se arruina la enseñanza. Por eso Pablo les dice a todos aquellos que pertenecen a la iglesia tradicional, les dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, les dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. El Señor les está diciendo a la iglesia de Roma y a todos los integrantes: no es así. La iglesia está fundada sobre Cristo, no sobre Pedro. Esta enseñanza que ustedes tienen es falsa, le está diciendo el Señor. Aleluya. Ahora bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro pasaje donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Las puertas del Hades, hermanos, esta palabra viene del hebreo. Pero en realidad, ¿qué es una puerta? Una puerta es una protección de una propiedad. Y eso se refiere, hermanos, a murallas, alambrados, tapias, todo tipo de protección para que no se meta alguien a esa propiedad. De esta manera el mundo ha puesto murallas altas para que no penetre el evangelio a todos aquellos perdidos, a todos aquellos que viven en pecado. El diablo ahí los quiere sometidos a sus pies. Por eso la tarea de evangelistas, de predicadores, de hombres y mujeres de Dios tiene que ser en el Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas, para derribar esas murallas de impiedad. Aleluya. A través de los siglos, el enemigo de nuestras almas ha creado fuertes puertas que aparentemente son impenetrables. Las cuales murallas, hay murallas de violencia, murallas de adicción, de religión, de orgullo, de ambición, de duda, de apatía y de desaliento. Así es, aleluya. Pero Jesús le está diciendo a su iglesia: las puertas del Hades, o sea, las puertas diabólicas, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Aquella iglesia que está orando, que está luchando, que está llevando a cabo una guerra espiritual por las almas que están cautivas detrás de esas murallas de impiedad. Aleluya. Así, hermanos, el diablo ya ha sido vencido. Solamente que todavía está en el mundo coleando y llevándose lo más que pueda de todos los seres humanos. El Señor Jesucristo le dice a su iglesia que se ponga la armadura del guerrero y se ponga no a la defensiva, sino a la ofensiva, para derribar esas murallas de impiedad que Cristo respalda esta batalla. Hermanos, es que el mundo se está llevando a muchas almas al infierno, porque no hay quien les predique, porque el diablo no permite que salgan de esas murallas de religión, esas murallas de adicción, donde se encuentra la mayor parte de la gente, hermanos. Nos toca a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos en nuestra mano el poder para llevar el evangelio, para hablarles de Cristo, para que se abran los ojos y vean quién es verdaderamente el enemigo, aquel que los tiene subyugados en pecado. El Señor Jesucristo nos está diciendo que podemos
confiadamente atacar esas murallas infernales, y que nada hay en el mundo que pueda prevalecer ante el poder de la roca que es Cristo el Señor. Aleluya. Él nos está dando el poder para poder libertar a los cautivos. Nos está dando el poder para ir al mundo y ayudar a aquellos que están secuestrados por el diablo, que están llorando y sufriendo porque el diablo los ataca. Hermanos, el diablo no vino sino para matar, para destruir, para llevarse a las almas al infierno. Nosotros, hermanos, hemos sido salvos por la gracia de Cristo, porque alguien tuvo compasión de nosotros y nos habló del Evangelio, y el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Así es, aleluya. Y esta promesa que el Señor nos da de que podemos, Señor, ganar la batalla, es una promesa hermosa, porque nos dice: las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. Así que pongámonos de pie, hermanos, y demos la buena batalla. Como dije aquí anteriormente, no estemos solamente a la defensiva, porque nos lanzan dardos, nos lanzan cosas, hermanos, contra nosotros. Sino estemos a la ofensiva, en oración, en ayuno, estemos orando y peleando la buena batalla por aquellas almas que están siendo vejadas por el enemigo. Aleluya. Hermanos, estoy seguro que de acuerdo a esta promesa que nos hace el Señor, todas esas puertas de religión pueden ser derribadas. Miren cómo la gente hoy en día están atrapados en sectas falsas, en la religión que predomina el mundo católico, hermanos. Les han enseñado doctrina falsa y ahí están aferrados a esa religión, hermanos. Y ellos dicen que esa es la verdadera religión, pero Cristo es la verdad. El evangelio que Él predicó es la verdad. Ninguna religión lleva al cielo. Con esa promesa también podemos vencer y derribar toda muralla de adicción, hermanos. Esas murallas pueden ser derribadas. El diablo pone tantas adicciones en la juventud y en toda la gente. Toda adicción de los cigarros, de las drogas, del alcohol, sexo ilícito, pornografía. Son adicciones que pueden ser derribadas por el poder de Cristo el Señor. Hermanos, hay países como México que están de rodillas por la violencia. El diablo tiene millones de demonios causando la violencia para causar dolencia en el pueblo mexicano. En todos los países donde hay mucha violencia, hermanos, es el diablo que está detrás de esta estrategia. Y nosotros podemos derrumbar esa muralla de violencia por la oración, con la lucha espiritual. Amén, amén. Toda muralla que el diablo pone en la gente de apatía. Apatía es aquella gente que no le interesa el evangelio, no le interesa ir al templo a adorar a Dios, no le interesa leer la Biblia, no le interesa escuchar predicaciones. Hay cierto rechazo a la palabra de Dios. Hermanos, esta apatía puede ser derribada con el poder de Cristo el Señor. Aleluya. Porque Cristo nos ha dado el poder. Porque por eso dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y de esta manera ninguna maldad del enemigo, ninguna muralla podrá prevalecer contra su iglesia, porque la iglesia la sostiene el Señor. Y así ha sido por muchas generaciones, por siglos y por milenios, hermano. Porque la iglesia hoy en día está siendo atacada con más fiereza. El enemigo, hermanos, anda activo. No debemos de bajar la guardia, porque Él está allí todo el tiempo tratando de derribarnos, de hacernos caer, hermanos. Por eso debemos estar alerta todo el tiempo, hermanos. Aleluya. Hermanos, Jesús nunca nos dijo que sería fácil. Él nunca nos dijo que todo iba a ser felicidad, que todo iba a ser alegría, hermanos.
Hermanos, si estamos en una lucha espiritual, siempre en cualquier guerra, en cualquier lucha, hay gente que sale lastimada, porque el diablo no tan fácilmente va a dejar ir a toda la gente que tiene bajo sus pies. Los va a pelear, y si usted se levanta en batalla espiritual, quizás sufra algunas derrotas, pero usted no está luchando en su fuerza, sino en la de Cristo el Señor. Aleluya. Porque el diablo tiene un ejército bien disciplinado. El diablo, hermanos, ha desarrollado estrategias para derribar a la iglesia de Cristo, pero gracias a que el Señor sostiene a sus ministros, sostiene a su gente, no ha podido y no podrá jamás derribar la iglesia, porque la iglesia prevalecerá hasta los últimos días y será levantada por el Señor y llevada al cielo, hermanos. Aleluya. Y esta es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Por eso es que no debemos estar decaídos, no debemos estar, hermanos, tristes, sino alegres, porque servimos a un Dios verdadero, a un Dios que es todopoderoso. Aleluya. El diablo nos tiene bien estudiados, hermanos. A la gente del mundo ni los molesta porque ya son de Él. Pero a nosotros que estamos en pie de lucha, nos tiene, Señor, hermanos, nos tiene bien estudiados y conoce nuestro entrar y nuestro salir. Conoce nuestros gustos, conoce todo lo que somos. Y ahí por ahí se penetra, hermanos, para hacernos caer en pecado, hermanos. Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en un Dios que es bueno y santo y perdonador, en un Dios que es todopoderoso, en un Cristo que resucitó de los muertos y está vivo y nos defiende de los ataques del enemigo. Aleluya. Ya para terminar, hermanos, la Biblia nos induce a ser valerosos, así como un David que venció al gigante, así como un Josué que conquistó la tierra prometida, así como un José que venció al diablo en la tentación. El diablo no va a descansar, él va a estar allí para hacernos caer todos los días, hermanos. Pero depende de nosotros que nos fortalezcamos en Cristo el Señor y que demos chance al Espíritu Santo que mora en nosotros para que nos guíe por camino de santidad, por camino de victoria, hermanos. Aleluya. Y un día, hermanos, que seremos levantados en el rapto, un día veremos que valió la pena haber servido al Señor. Recuerden, hermanos, Cristo nos ha dicho, el diablo, las puertas infernales del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, porque fue bien cimentada, fue fundada para tener éxito, hermanos. Nosotros, hermanos, somos más que vencedores en Cristo el Señor. Seamos fieles a Cristo, hermanos. Tristemente vemos que la mayoría de cristianos, hermanos, se dejan llevar por el desaliento, se dejan llevar, hermanos, por la tristeza, por la depresión. Hermanos, el diablo nos abruma con actividades para que no demos tiempo a la lectura, a la oración y al ayuno. Pero nosotros debemos ver más allá de lo que el diablo ofrece. Debemos ver a Cristo resucitado. Él está allí para auxiliarnos. Gloria al Señor, hermanos. Por eso, hermanos, no estamos solos. Él está allí a nuestro lado. Él está allí. El Espíritu Santo nos susurra cómo debemos actuar, cómo debemos luchar, cómo debemos vencer al enemigo. Y todo esto se logra si ponemos de nuestra parte, Aleluya. si no nos dejamos vencer, hermanos. Luchemos, hermanos, como buenos guerreros de Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Cristo está con nosotros, hermanos. Hasta aquí dejo este estudio, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo. ¿Le apaga ahí, hermana? Vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor.